De frente. El proceso electoral ya inició y este domingo se llevó a cabo el primer debate presidencial. Hubo propuestas de todo, pero además dejó mucho que decir, más allá del ambiente del postdebate. ¿Qué va a pasar en ese ambiente postelectoral? ¿Qué va a pasar y qué fin van a tener incluso los partidos políticos? De esto y mucho más vamos a platicar hoy en De Frente. Yo soy Magda Bastida, les doy la bienvenida y también saludo con mucho gusto a Adán Olvera. Él se encuentra en Querétaro. Adán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí listos para iniciar De Frente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adán. Te voy a establecer la dinámica de cómo se lleva a cabo este programa. Tenemos 5 planteamientos básicos. 2 de ellos se refieren a columnas publicadas el día de hoy en concreto, una de Leo Zuckerman y la otra de Carlos Pusch. Vamos a platicar al respecto de esto y además 3 temas más para los cuales vamos a tener únicamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de ellos. Si me lo permites, nos vamos con la primera columna, que es esta columna de Leo Zuckerman publicada en Excelsior. ¿Qué hará el PRI cuando vea que perderá la presidencia? Y justamente se refiere a este ambiente postelectoral. ¿Qué pasaría si perdiera la presidencia el PRI? Pues lo da como un hecho, Leo Zuckerman. ¿Qué pasará si el PRI? ¿Qué hará el PRI ahora que pierda la presidencia? El PRI, como lo dice él bien en su columna, no es un monolito, es un conjunto de intereses que difícilmente tomará la decisión equivocada y buscará entonces qué hacer, con quién aliarse. ¿A dónde irán los gobernadores priistas? ¿Hacia dónde tomarán? ¿Qué camino tomarán? ¿Se irán con Anaya? ¿Se irán con Andrés Manuel López Obrador? ¿O el PRI, ese PRI, con sus dinosaurios, dará coletazos todavía de salir a la calle, de soltar dinero para que sus operadores convenzan a este voto duro del PRI, donde también lo dice Leo Zuckerman? Pues puede ser que esos operadores se queden con el dinero y entonces no suceda nada, como les ha pasado en muchas elecciones y les ha pasado en muchos estados, que efectivamente los operadores se guardan el dinero y no salen a hacer nada. O el PRI, déjame retomar la primera parte de esta columna, que a mí me parece muy interesante lo que menciona. Dice, a la letra dice, el PRI está en una encrucijada. Si gana López Obrador la elección, hay un riesgo muy grande de que este partido desaparezca. ¿Tú como tal crees que desaparecería? Yo en lo particular no creo que desaparecería, porque sería como convertir pues la izquierda, en este caso sería como convertir a Morena en un partido de derecha o una cosa y mezcla extraña, y ya ha sido bastante criticado por todo el reciclaje que ha tenido de diversos políticos. ¿No crees que sería también un error garrafal aceptarlos a todos ellos o convertirse en lo mismo? No creo que desaparezca el PRI. El PRI es una enorme estructura que sabe acomodarse y que sabe reciclarse. Tan es así, ya fue tercera fuerza política, ya lo fue en el 2000 con Fox, casi se va al tercero, y quedó desdibujado el PRI prácticamente. El PRI fue en el 2000 algo que no funcionó. Y bueno, lo hemos visto recomponerse, lo hemos visto volver a ganar una elección. Así es que yo difícilmente creo que el PRI desaparezca. El PRI, más bien, irá a sus intereses. Y en realidad digo, lo que sí hay que reconocer es que pues mucho trabajo para poder regresar a la presidencia no les costó, fue un sexenio más y pudieron regresar. El tema es que ahora el hartazgo social está ganando. Estamos hablando de que el 70% de desaprobación lo tiene el presidente, un porcentaje histórico que jamás se había visto con algún presidente de la historia de nuestro país. No se puede negar la realidad. El PRI la tiene complicada, Adán, y pues están jugando la supervivencia del partido en alianzas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos de acuerdo, pero los hemos visto renacer. Ese dinosaurio no cae. Y que todo esto nos lleva a pensar en el clima que se vive en nuestro país, en este ambiente social, en este ambiente de violencia que justamente pues han puesto en jaque y seguramente será determinante para elegir al próximo presidente. Uno de los casos que volvió a abrir las heridas del pasado es el horror de Jalisco. Y es que Carlos Pusch dice, este horror, el horror de Jalisco, no es casualidad. No, no es una casualidad, lamentablemente. La violencia, como lo maneja en su columna Carlos Pusch,
efectivamente ha venido creciendo y este cártel de Jalisco Nueva Generación ha venido tomando un lugar preponderante entre la escala del crimen organizado. Lo han dejado crecer, lo han dejado operar. ¿Qué ha sucedido con este cártel que está haciendo de las suyas? Primero, empezando en esta región de Jalisco y ahora extendiendo sus operaciones en una parte muy importante del país, prácticamente con presencia en todo el país. Y estos jóvenes, lamentablemente, pues víctimas de una separación, de una escisión de este cártel Jalisco Nueva Generación con otro nuevo cártel que se ha formado. Ahí les toca a estos jóvenes, lamentablemente, caer por una tarea, por una pariente de uno de ellos que les presta una casa que había sido casa de seguridad. Entonces es una tragedia que de verdad horroriza, pero que también, como se plantea aquí en esta columna, nos debe de poner a pensar quién está haciendo algo precisamente o quién está permitiendo el crecimiento o quién ha dejado de hacer su trabajo en este sentido para que esta tragedia Qué bueno que lo mencionas, Adán, porque realmente lo que hace Carlos en esta columna es mencionar el crecimiento y la forma en la que históricamente se ha movido el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay una parte muy importante en donde habla del 1 de mayo del 2015. En esos días, Nueva Generación armó un ataque inédito en varias zonas de Occidente. Más de 250 miembros de la delincuencia organizada actuando de manera organizada para poner en jaque a un sistema, para poner en jaque al Estado. Ya no estamos hablando de una sola persona, al Estado entero. Y él lo dice, tal vez este es el cártel del sexenio porque ninguna autoridad se puede decir sorprendida. ¿Lo vieron crecer? Y quedó así es. Lo dejaron crecer y nadie se explica ese crecimiento. Carlos Puig lo dice, da los nombres exactamente de los líderes de esta agrupación que ahora ante este crecimiento se dividen y forman una nueva organización, al parecer sin que nadie impida este crecimiento y sin que nadie impida el horror que principalmente se vivió en un origen en Jalisco y que ahora se ha trasladado a otros lugares, a otras plazas. Como ellos se manejan en este lenguaje, tienen cada vez más plazas ante este crecimiento. El cierre de la columna a mí me deja mucho que pensar y con eso abro nuestro siguiente tema, porque Carlos menciona y dice, todas las autoridades deberían revisar qué hicieron o qué no hicieron, qué hicieron bien o qué hicieron mal o qué dejaron de hacer en dado caso. Y nos lleva a pensar en si la juventud está acorralada o no. Vimos este caso de los 3 estudiantes que ya lo enunciabas muy bien, Adán. 3 estudiantes desaparecidos en Jalisco, asesinados, sus cuerpos disueltos en ácido. Quien estaba a cargo de disolver estos cuerpos era otro joven más, un rapero al que le pagaban 3,000 pesos a la semana por hacer esto. Y vete a saber cuántos cuerpos más se encargó de diluir. Nos pone en crisis, pero nos lleva a pensar cuál es el papel que tuvo la autoridad en todo esto, Adán. ¿Qué está haciendo mal o qué está dejando de hacer? Pues en el caso que ya lo hemos vivido lamentablemente y que cada vez nos sorprendemos menos, de cuando hay una denuncia de personas desaparecidas, cómo se toma ya de repente por las autoridades, incluso esa impresión nos da de que se toma a la ligera. 3 estudiantes desaparecidos, hubo una insistencia de la sociedad civil en su búsqueda y la autoridad no tuvo la capacidad de reaccionar de manera inmediata, de manera rápida. Una fiscalía allá en Jalisco, desde Guadalajara, que salía la información a cuentagotas de que se estaban haciendo investigaciones, que el fiscal decía que ya traía algunas líneas de investigación, pero no había concretamente algo que le diera certeza en primera a los familiares. Creo que es un punto delicado porque los familiares vinieron a descubrir de último momento toda esta información. Creo que no hubo un acercamiento con las víctimas, con la familia que estaba buscando a estos jóvenes. Se hablaba también de estos jóvenes que iban en 2 automóviles, un automóvil con algunas chicas estudiantes que pudo irse o que dejaron ir.
todas esas líneas de investigación, ¿por qué no se siguieron de manera... a ver, Adán, pero la inoperancia no viene nada más de este caso. Y cuando iniciábamos justamente con el planteamiento de este tema, yo te decía, viene a abrir viejas heridas. Y te puedo enunciar, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas. Hasta la fecha no se sabe concretamente qué pasó con ellos. Hay especulaciones, han habido investigaciones y demás. Sin embargo, pues realmente no les han entregado absolutamente nada a los familiares y es una lucha que ellos continúan peleando. Pugnan por encontrar a sus familiares con vida, estos 43 jóvenes. Y si hablamos, por ejemplo, de desaparición forzada, tenemos el caso de Marco Antonio de la Ciudad de México, el más reciente, en donde sí lo encontraron, pero realmente no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con él, porque decir de su familia, pues parece que el chico terminó afectado. ¿Por qué? No lo saben cuando dicen estaba bien. ¿Qué sucedió con todo esto? Realmente te lleva a plantearte cuál es el papel de las autoridades en el caso de las desapariciones, cuando estamos hablando de que UNICEF dice que el 80% de las 2.257 personas desaparecidas en el 2017 fueron menores de 18 años, el 80%. Sí, mira, aquí todo, como dices, viene a abrir nuevas viejas heridas. ¿Por qué? Son autoridades locales siempre las que dejan de hacer su trabajo y estos problemas se convierten de magnitud nacional, incluso internacional. Ahí está Guillermo del Toro, este cineasta reconocido con el premio Oscar, que ya también salió a hablar de este tema. Son autoridades locales que no hacen su trabajo y trasciende. Claro, trasciende, pero debería de trascender sobre todo en las propuestas de los candidatos. El domingo vimos un debate que, a decir de muchos, terminó carente de propuestas. Estamos hablando de que ejecuciones del crimen organizado aumentaron en un 35% entre enero y marzo del 2018. ¿Y qué propuestas hay de los candidatos para atacar y combatir o acabar de raíz con este problema? No las vi de manera clara, no las vi de manera formal. Una discusión entre el fiscal, si tiene que ser autónomo, si una comisión de la sociedad civil, si a propuesta del presidente, que tundieron, por cierto, a López Obrador de que él quiere, a propuesta de él tiene que hacer el fiscal, pero que a través de una consulta que haga la ciudadanía, que si interviene el Congreso. No vi una propuesta clara, vi ocurrencias. Una ocurrencia, por ejemplo, de Jaime Rodríguez, el Bronco, que ahora ha hecho, aunque parezca increíble, ha permeado en un sector de la población que llegó a ver el debate o que a través de memes ahora se ha enterado de que hay un candidato que le dicen el Bronco que propone mocharle la mano a los corruptos. Ya atajó, ya compuso, dijo que no es a los delincuentes, que es a los corruptos. ¿Sabes qué es lo más preocupante de todo eso, Adán? El lenguaje de traducción que así, como bien mencionas, hay gente o un sector de la población específico que parece que aprobó esa medida propuesta de un momento de poca lucidez por el Bronco, pero yo creo que más allá de eso, el hecho de que la gente lo esté aprobando nos lleva a pensar la desesperación que tiene la ciudadanía frente a la situación que estamos viviendo. Y eso, el trasfondo de eso, es lo que nos debería de llevar al análisis. Nos debe llevar al análisis y nos debe llevar al análisis de un fiscal autónomo que efectivamente persiga los delitos en este país. Y también el papel y la función de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina Armada, de la Fuerza Aérea. ¿Qué papel van a seguir jugando en este combate a la delincuencia y en brindar seguridad en este país? Porque tampoco lo dejan claro. Hablan de la Ley de Seguridad Interior y no se ponen de acuerdo en sus propuestas ninguno. A ver, es que hemos estado viendo durante aproximadamente 10 años una estrategia parcial, una estrategia equívoca que no ha dado resultado y que, sin embargo, ahora durante el debate todo el mundo critica la estrategia calderonista, pero nadie concretamente dice qué hacer de manera diferente y con mayor imaginación para acabar con este problema de crimen, de delincuencia, de violencia que en general vivimos. A ver, Jaime Rodríguez dice que el FBI tendría que depender del presidente y que tendría que generar algo parecido a esto y cortar la mano a los delincuentes. Andrés Manuel habla de que
que la violencia se genera por la falta de crecimiento y de oportunidades, pero no dice qué hacer para combatirla. Anaya dice que el PRI se va y que tiene una estrategia y tampoco menciona cuál. En el caso de Mid habla de un código penal único para delitos del fuero común y Margarita Zavala pues se refiere nuevamente a una estrategia calderonista. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Verdaderamente saben qué país tenemos y cómo combatir este tema? Hablando de temas, hablando de impunidad, Adán, el caso Odebrecht parece ser un paraíso de impunidad, ¿no? Sí, este tema de esta constructora, de este emporio que le gusta mucho hacer negocios en el ramo petrolero principalmente, pues bueno, que empañó otros países, que hay personas encarceladas al más alto nivel por sobornos, por compra de voluntades, por compra de manejar contratos a modo en otros países donde ya han caído varios, donde hay personas en la cárcel del primer nivel, hablando de presidentes de Latinoamérica, Sudamérica, está totalmente empapado de esta empresa, de este emporio Odebrecht, que, pues bueno, acá en México resulta que no se ha podido comprobar, dice la autoridad, y se reserva la información para no afectar una investigación que se está haciendo supuestamente en México para dar con algún posible caso de corrupción, así lo dice la autoridad posible, aunque por fuera organizaciones civiles, organizaciones dedicadas a este asunto de investigación, de transparencia, pues ya dan cuenta de una posibilidad enorme de hechos de corrupción de Odebrecht también aquí en nuestro país, y hay implicados altos mandos o ex altos mandos de Pemex, ¿no? Así es, Lozoya, ¿no? Emilio Lozoya, para ser precisos, exdirigente, ¿sí? Exdirector de Pemex, y que al mismo tiempo también se encargó de coordinar la campaña de Enrique Peña Nieto, que es en donde pues viene todo este ruido. Reservan la información hasta por ahí del 2021, que es cuando nuevamente va a poder salir a la luz, y seguramente a muchos ya se les habrá olvidado. Me llama la atención una cosa, Dan, porque Cervantes, quien era el procurador, o mejor conocido como el procurador carnal, él en una declaración que hizo mencionó que este era uno de los mayores esquemas de corrupción que se habían llevado a cabo en México y que las investigaciones ya estaban cerradas. Hay que recordar que también Santiago Nieto, el fiscal de los delitos electorales, se fue por una situación similar, por querer analizar qué era lo que estaba pasando en todo esto. Entonces, hablamos de impunidad, pero más allá de eso, ¿para qué reservar esta información al Sistema Nacional Anticorrupción, que es parte de la institución? Así es, o sea, es que todo se va en política, todo se va en politiquería, entre que tienen ya una investigación lista y entre que no se hace nada. El fiscal también de delitos electorales sale de maneras extrañas en este país, pues no se le da seguimiento, y el motivo es ese, ¿eh? No se quieren entorpecer investigaciones y por eso se reserva la investigación. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos, no tenemos esa certeza. No sabemos qué es lo que vaya a suceder, Adán. Sin embargo, mientras este Sistema Nacional Anticorrupción no tenga uñas ni dientes, difícilmente se van a poder tener avances. Sería esta dependencia la encargada de poder pues desenmarañar tantos asuntos y tantas telarañas que hay en torno a la corrupción. Son redes completas, Adán. Redes completas, no es una sola persona. No, son totalmente organizados, son totalmente organizaciones que funcionan para esto, que están hechas para eso, y que urge que se hable con toda la verdad y la claridad, y que paguen los que tengan que pagar, y que veamos de verdad gente que esté pagando esta culpa, y que además, si hay dinero de por medio, que regrese a donde debe estar, a las arcas de los mexicanos. Que se regrese el dinero, urgen medidas concretas para combatir esta tremenda impunidad. Muchísimas gracias, Adán Olvera. Gracias, Magda. Pero sobre todo, como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida y esto fue De Frente.